Buen día a todos. Ya tenemos el foro necesario. Buen día, necesario, Nano, Pico Calderón, el senador acá presente, Hirohito Nakayama. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Señora directora, si nos puede dar lectura al punto número 1. Sí, presidente. El primer punto es el proyecto de ley que modifica varias disposiciones contenidas en la Ley 5162/2014, Código de Ejecución para la República del Paraguay, representado por los senadores Silvio Renán, Zenaida Delgado y Sergio Rojas, que a su cargo el doctor Lucas Barrios. Doctor Camargo. Bueno, presidente, este es un proyecto de ley presentado por varios senadores y del cual se ha hecho una serie de mesas técnicas y mesas de trabajo. Incluso en algún momento le tocó presidir al senador presente Nakayama. También estuvieron presentes la senadora Celeste Marina, el senador Telly Maidana, en varias ocasiones en sendas reuniones. Existen dos posturas bien marcadas respecto al proyecto, de acuerdo a los informes y las consultas que hemos hecho a las entidades. Hay que resaltar, en primer lugar, tengo que citar únicamente al senador, que realmente la mesa técnica ha sido muy amplia, porque han participado Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio de Justicia, la Defensoría, el Poder Judicial, que estuvo representado por los jueces de ejecución, así también el Ministerio Público por sus representantes asesores, y también el Ministerio de Educación y las instituciones de enseñanza que están relacionadas con los trabajos y el estudio en el régimen penitenciario, como por ejemplo el SINAFOCAL y el DCNPT. Gracias. Entonces, sin embargo, el Poder Judicial presentó una nota y una posición que está firmada tanto por los ministros como todos los jueces de ejecución, en el cual ellos se oponen tenazmente a este proyecto. Básicamente lo que dicen que las modificaciones, en primer lugar, se oponen a que el régimen de redención es un régimen en el cual se reduce la condena de un día por cada 3 días de trabajo o estudio que hace el reo, ¿verdad? Entonces, este es un régimen de gracia, por eso se llama así, un régimen de redención, que es un poco diferente a la libertad condicional, que incluso es previa a esa libertad, conforme está diseñado nuestro código de instrucción. Entonces, la redención consiste en eso, en reducir un día por cada 3 días de trabajo o de estudio. El proyecto plantea que sea la reducción de un día por cada 2 días de trabajo. Y en este punto es donde tenazmente se opone el Poder Judicial, y en relación a las demás modificaciones, señala el Poder Judicial que la ley no trae nada nuevo. Ellos sostuvieron aquí en la mesa en todo momento, tuvieron que, es verdad, la ley actual del Código de Ejecución, de hecho, no se está cumpliendo a cabalidad, como para volver a modificarlo, para que de vuelta sea letra muerta, en el sentido de no hay controles de libros, de las tareas que hacen los reos, de los trabajos precisos, los informes, de los estudios correctos que hacen. Son libros que a veces los jueces de ejecución señalaron que van a los centros penitenciarios, piden y no encuentran. No hay, o se llena, se firma después, la asistencia, los días de trabajo mismo. Han procurado una serie de críticas a este proyecto de ley, en el sentido de decir que trabajemos primero con lo que tenemos. Precisamente, textualmente dicen que las modificaciones no plantean ninguna innovación en el código, que en el código está todo y que por lo menos deberíamos cumplir esto. Es lo que señala la Corte Suprema de Justicia. Ahora, respecto a entidades como el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y en especial el Ministerio de la Defensa Pública, porque estuvieron presentes defensoras públicas
del área de la ejecución, ¿verdad? Que son las defensoras de los reos que van y hacen las visitas para ver la situación de los presos, a ver, para que puedan encajar en un régimen de benevolencia o precisamente en este régimen de redención que buscan ese tipo de acceso, digamos, por así decirlo, a reducir las penas de los reos. Ellos sí, tanto el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Defensa Pública se pusieron de acuerdo y hasta presentaron un texto alternativo conjunto de consenso por estas dos, sobre todo por estas dos organismos que son los directamente afectados de algún modo, porque el Ministerio de Justicia, a través de su viceministerio de Política Criminal, encargado de los centros penitenciarios, y la Defensoría Pública de los defensores del área de ejecución, pues han planteado lo siguiente. En primer lugar, que sí están de acuerdo y presentan modificaciones. Y tal como está en el proyecto, lo que se crea acá como nuevo es el régimen de redención extraordinaria. Es decir, en el régimen de redención ordinaria, donde el sistema rige un día por cada 3 de trabajo y de estudio, por determinadas circunstancias se crea un régimen de redención extraordinaria en el cual se va a conceder o reducir un día por cada 2 de trabajo o de estudio, incluso con la posibilidad de que esto se haga de manera simultánea sin que choquen los horarios tanto de trabajo como de estudio, en el sentido de que durante todo un día en determinadas 8 horas pueda trabajar y en otras horas pueda estudiar y entonces ir reduciéndole los días de estadía, vamos a decir, en los centros. Ahora, ¿cuál es el sistema para la redención extraordinaria que proponen tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de la Defensa Pública? Consiste en lo siguiente. La redención extraordinaria que ellos definen así: aquella por la cual se restará los días o meses establecidos en la sección por el desarrollo del trabajo voluntario de estudio y o capacitaciones concluidas. Entonces, cuando una persona tiene una actividad laboral o educativa, aunque haya sumado todo el plazo de 8 horas, esta actividad laboral o educativa deberá contarse entre los días lunes a sábado de la semana. La edad educativa debe comprender aquellas actividades de capacitación, desarrollo personal, espiritual, aprendizaje, y el trabajo penitenciario debe ser aquella actividad laboral que comprende, que son aprobadas por el órgano administrativo, en este caso sería el Ministerio de Justicia. Luego, en el régimen se autorizan los juzgados para que concedan este régimen extraordinario de redención y también se faculta al Ministerio de Justicia, que es la autoridad de aplicación, para que regule cuál va a ser el sistema de control que se va a establecer en este nuevo régimen de redención extraordinaria, en el sentido de que el artículo 2 del proyecto señala claramente que de este modo, tercero, perdón, en un plazo no mayor a 180 días a partir de la promulgación de la presente ley, el órgano de administración reglamentará la modalidad de registro de todas las actividades desarrolladas, sea laboral o sea educativa, por el interno dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones previstas. Esto es, digamos, un artículo incluso que ellos agregan en las modificaciones también, porque de hecho que es un cuestionamiento la falta de control precisa de estas circunstancias de actividades, tanto laborales, educativas, que realizan los presos. Entonces, básicamente, de momento puedo explicar esto, para no entenderme más. En conclusión, se estaría creando un régimen de redención extraordinaria. El régimen de redención ordinaria permanecería, lo que se dice, se tocó acá en la mesa técnica del 3x1, ¿no es cierto? Y el régimen de redención ordinaria, por un consenso del Ministerio de Justicia y del Ministerio de la Defensoría Pública, sería un 2x1 en caso excepcional. De todas maneras, extraordinaria. De todas maneras, es importante señalar que conforme se establece en la ley, aún así
es facultad del juez otorgar, previo a los informes y la corroboración de los informes que se traen. No hay No es automático. no es automático, no hay ninguna imposición, está redactada, como sabemos, la ley que podrá, así que es facultativo. De manera que eso incluso lo vamos, como se tocó varias veces, ¿verdad? Vamos a encargarnos de que así ocurra, ¿verdad? De manera que la última palabra siga atendiendo los jueces de ejecución a modo de control, que fue también digamos, una preocupación por ello, ¿verdad? Porque si la cuestión era automática, entonces los jueces de ejecución ya nada tenían que controlar y entonces tenían un poco de temor respecto al sistema interno de que eso no se vuelva automático, ¿verdad? Porque los controles precisamente no son de los mejores. ¿Sabes la tecnología? Hoy pues, vos estás dando clases, pues veo que puede ser instructor. Graba tu clase, tenés como antecedente. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Algún senador que quiera hacer uso de la palabra? Le concedemos la palabra al senador Eduardo Nakayama. Gracias, presidente. Simplemente para explicar brevemente de qué se trata esto. Nuestro sistema penal es un sistema penal garantista. Lo que hace es, desde el momento que existe un proceso penal, existe un juez penal de garantía que es el que controla que el proceso se realice o se lleve a cabo siguiendo y respetando el debido proceso y las garantías constitucionales que tiene, en este caso, el imputado, ¿verdad? Que es que se presume su inocencia, etc. Luego de la acusación y del juicio penal, el juicio oral, y esto para terminar el proceso normal, y sale la condena contra este imputado, tanto se convierte en condenado. A partir de allí entra la figura del juez de ejecución penal. ¿Qué es lo que hace el juez de ejecución? Controlar que el reo o condenado cumpla con su condena. Y es el encargado de revisar también periódicamente o de acuerdo al pedido de la defensa, una eventual reducción de la condena, siempre respetando lo que dice el Código Penal y el Código Procesal Penal. En ese punto es que entra esta redención que explica el doctor Lucas, que es de 3 por 1, que está hoy establecido. ¿Verdad? Y el proyecto de ley lo que propone es un régimen extraordinario que pueda reducir eventualmente a 2 por 1 en casos excepcionales. Yo no sé quiénes fueron los senadores que presentaron el proyecto. Si puede leer la directora. Sí, senador, son los senadores Silvio Velar, Zenaida Delgado y Sergio Rojas. Ya, bueno, entonces, cuando a mí me tocó presidir una reunión, como mencionó el asesor, casualmente, porque no estaba ninguno de los proyectistas, entonces me llamaron a acompañar a las instituciones. A mí me pareció muy interesante el debate entre todos. Como dijo el asesor, realmente hubo un amplio debate, una amplia participación. Vinieron los jueces de ejecución, vinieron los del Ministerio de Justicia, vinieron los del SNPP, Ministerio Público, etc. Mi percepción es que la mayoría está de acuerdo con el proyecto de ley. Y creo que si es un régimen extraordinario, que va a seguir estando en manos del juez de ejecución, admitir, yo no vería mayores inconvenientes, porque si el día de mañana los jueces de ejecución no quieren otorgar esta medida extraordinaria o esta redención extraordinaria, pues no van a otorgar. Ahora, había otra preocupación que por lo que veo del proyecto que hace con la gente de la defensa y trabajo también se subsana, que es el siguiente. Echa la ley, echa la trampa. Acá muchos lo que temían es que esto se cocine nomás dentro del penal y bueno, hizo tantos cursos y que se requiere nomás ya lamentable. Básicamente era ese es el temor que se tenía. Y efectivamente, como hoy día se tienen cursos, por ejemplo, a distancia,
uno podría inscribirse en 3 o 4 carreras, ¿verdad? Y hacer esas 3 o 4 carreras. Entonces, ¿cómo te va a computar el día de estudio? Si tenés 4 carreras, entonces quiere decir que podés disminuir muchísimo a lo que es la... Y vinieron también, tengo que decir, la penitenciaría y los penales. Impresionante. Yo me En la reunión. en la reunión. Vino un recuperado. Vino uno Como ejemplo, a todos y sí, y realmente con todo, él se dedica a la apicultura y una serie de trabajos. Yo no conocía el caso, no conocía tampoco el trabajo y me quedé impresionado positivamente. O sea, definitivamente esos son los casos donde se cumple finalmente la política criminal, que es el reencauzamiento del reo o del reo. O sea, lo que la sociedad quiere en estos casos es que él cumpla una pena, que él pueda reinsertarse a la sociedad, recuperado y que sea de alguna manera útil a la sociedad. Eso es lo que se que puede ser un ciudadano común. Claro, y en estos casos se nota que hay gente que realmente pasa por eso. Y por último, que es una cuestión estadística, y con esto yo me adheriría a la aprobación con modificaciones si es que tenemos una versión de legislación. Nosotros tenemos que entender que de los presos que tenemos a nivel nacional, un 70% está sin condena. Entonces, esto estamos hablando apenas del 30% de los que están condenados en condiciones de poder, digamos, ser pasibles de que se aplique esto, ¿verdad? El resto de los que están ahí metidos por y por esto, por aquello, por microtráfico, eso no se tiene, ¿verdad? O sea, porque uno de los objetivos de la exposición de motivos de este proyecto de ley Que te condene para que pueda aprovechar es bajar el hacinamiento que tenemos acá. Y si nosotros tenemos gente que realmente quiere estudiar o quiere trabajar y quiere salir, tenemos que aprovecharle a esa gente para que no se contamine, por decirlo de alguna manera, con aquellos que ya no se van a... Porque hay veces que la cárcel o las cárceles son verdaderas escuelas o universidades del crimen. Uno entra y sale peor de lo que entró. Entonces yo personalmente voy para la aprobación o modificaciones si tenemos la versión. Hay una versión. Sí, hay una versión que sería presentada por el Ministerio de Justicia. Una pregunta Sí. sobre el tema. Sin distinción de la condena. Si cualquier condenado por X tiempo no hace distinción de condena. Que suerte preguntó eso, senador. Porque entre varios temas que están hay que a veces. Otra novedad que trae este proyecto de ley es precisamente que los procesados que aún no tienen condena, esto es, los imputados, los que tienen prisión preventiva durante su proceso penal, puedan acogerse al sistema de redención para cuando eventualmente, si sale condenado, pues ya haya tenido una foja de ya directamente cuando se confirma su condena, solicitar eventualmente la redención ordinaria o la redención extraordinaria. Eso es, actualmente no se puede hacer ese tipo de trabajo con los que están con prisión preventiva y hay un montón de las estadísticas que trajeron acá en la mesa técnica es que prácticamente el 70% de la población penitenciaria es la que está sin condena. Entonces, para que puedan precisamente ellos comenzar a trabajar o comenzar a estudiar y que eventualmente cuando se confirme su condena salga. Ese es uno de los detalles. Y otra cuestión importante también que va añadido a su pregunta, senador, es que sobre todo las defensoras públicas que son dentro del sistema judicial
los que trabajan muy directamente con el Poder Judicial en el sentido de la representación que trajo la Corte a través de su juez de ejecución, es que ellos claramente dijeron que si no, que debe haber mayor incentivo a la población penitenciaria, porque si no, ¿qué le van a ir a proponer para que se porte bien, para que salga más rápido, para que haga alguna actividad si no hay un incentivo legislativo para que ellos puedan, digamos, de alguna manera pagar su culpa a la sociedad? Entonces, es el planteamiento que ellos hacen. Por esa razón, la de incluir, están de acuerdo con la de incluir a los prevenidos, en el sentido de que todos los que todavía no tienen sentencia definitiva. Mi pregunta tenía dos facetas. Tenía esa y la causa de la condena. La causa de la condena o largamente un constitucionalista, que aquí yo no mencioné su nombre, me dijo que generalmente una persona le mata a otra persona, comete un crimen o le atropella y le mata y sale culpable porque tenía índice de alcohol, etcétera, y va a 20 años de cárcel, 15, 20. Ese puede ser redimido, pero un violador generalmente es una enfermedad mental. Ese sale y va a volver a violar. Exactamente hace poquito tuvimos un ejemplo de eso. Que le violó a la niña, le soltaron por no sé qué arte de magia, porque debería ese nunca ser encarcelado. Porque ese va a volver a cometer el crimen. Y se fue, violó y esta vez le mató. Esta ya es peor. Me imagino que esta vez va a quedar de por vida. Pero digo nomás, de aquellos que tienen por violación, por ejemplo, y por eso que se mete con la criatura y todo eso. Eso son problemas mentales. Eso igual, Bueno, no hay una distinción para eso. ¿cómo no? O el juez tiene que autorizar y ahí, Claro. ahí está la... Actualmente, nosotros, nuestro sistema, sobre todo de ejecución, no hace distinción de criminales. Pero yo sé que hay un proyecto de ley de la senadora Elizabeth Valiente que plantea lo que usted está diciendo, de que no sean beneficiados con los beneficios penitenciarios cierto tipo de delincuentes. Y ese es un proyecto que lo está impulsando ella y creo que en cualquier momento va a venir aquí a nuestra comisión para ser tratado. Ahora bien, de todas maneras, la última palabra lo tienen los jueces que dirán en cada caso cómo están los informes psicológicos, psiquiátricos en todo caso, ¿verdad? Si es necesario, y lo demás cumplimiento de las cuestiones a reglamentarse sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, la última palabra tienen los jueces, no es que es automático. Muy bien. Entonces tenemos una propuesta de aceptar con las modificaciones que propone la Comisión de Legislación. Los que estén de acuerdo con esta propuesta, sírvanse a votar. Ok, unanimidad de los presentes. Hacer a la gente para el tema. Sí, es cierto. Sobre la resistencia. Por eso te digo, Como que ellos explicó, pero yo le explico que nada puede seguir el asunto, güey. Eso es que ese puede partir. Porque no puede, beneficio de esa, porque va a haber una semana. Ya, pues ya, la crédito. Ya, eso. Adelante. Con todo lo que... Sí, todos. Vamos a ver el siguiente punto de orden del día. Sí, presidente, el siguiente punto es el proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, presentado por los senadores Rafael Crisola, Esperanza Martínez, los entonces senadores Blas Lanzoni, Gilberto Apuril y también el senador José Ledesma. Este proyecto se encuentra para el miércoles, senador,
tenemos como invitados al Sindicato de Periodistas del Paraguay. Se encuentra presente el señor Santiago Ortiz, secretario general, y representante el señor Dante Leguizamón. Tiene a su cargo también el doctor Lucas Barrios, quien va a explicar el proyecto que ya estuvimos trabajando con anterioridad. Adelante, doctor Mario. Presidente, señores miembros, este es un proyecto de ley que viene a llenar en primer lugar un vacío legislativo en el ordenamiento jurídico paraguayo, a pesar que desde aquel famoso fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual el Estado paraguayo fue sancionado por el caso Santiago Leguizamón, entre uno de los puntos de ese fallo y de los pasos que el Estado tenía que hacer para restaurar un poco y la protección a los periodistas que son amenazados y en fin, que son víctimas del crimen organizado. Entre ellas estaba el pedido de la Corte Interamericana de que el Estado paraguayo debe dictar una ley de protección a los periodistas, ley de protección también a los defensores de derechos humanos y de comunidades que trabajan sobre los derechos humanos. Entonces, de esta manera, el proyecto se presenta así para tratar de llenar un poco y cubrir esta, digamos, directriz que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su momento. Dentro del sistema, de lo que plantea el proyecto, que es un proyecto relativamente corto, lo que hace principalmente es crear una autoridad de aplicación que se va a llamar la Comisión, el Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, a través de una comisión de protección que va a ser el órgano o la máxima autoridad. Ese órgano va a estar integrado por el Viceministerio del Interior, un fiscal adjunto, un integrante del Tribunal de Apelación del Poder Judicial, un defensor público adjunto, un representante electo del gremio de periodistas, lo mismo con un representante de organizaciones de sociedad civil defensora de derechos humanos y una persona de comprobada experiencia y conocimiento en temas de libertad de expresión, seguridad, derechos humanos designada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional. ¿Cuántos son en total? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miembros. 7 miembros. Se establecen atribuciones que dentro de todo son atribuciones, digamos, marcos generales de elaborar y presentar presupuestos, elaborar y presentar reglamentos internos, modificar y rechazar medidas de protección ordenada, analizar y evaluar situación de riesgo de las personas o comunidades peticionantes, analizar, evaluar y aprobar un plan de protección, controlar y supervisar la ejecución presupuestaria de las instituciones, coordinar acciones con instituciones encargadas de la ejecución de medidas de seguridad, resolver sobre la presentación o seguimiento de casos de litigio estratégico en el sistema jurídico nacional e internacional, promover y suscribir convenios de coordinación y cooperación con autoridades y organismos públicos, y elegir de entre sus miembros a una secretaría ejecutiva. También va a tener una secretaría ejecutiva con ciertas atribuciones administrativas. Entonces, básicamente es lo que hace este proyecto, y de momento es el presidente y dan las visitas. Yo creo que la parte más apretada podrán brindar una mejor. Gracias, doctor. Nuestros invitados, si se presentan. Bueno, gracias, presidente. Gracias a todos los legisladores presentes y al equipo de la comisión también con que trabajamos mucho y muy bien en estos días últimamente. Mi nombre es Santiago Ortiz, del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Comentarles que para nosotros este proyecto es un anhelo ya bastante largo, ¿verdad? Empezamos a trabajar en 2015 en el examen periódico universal de derechos humanos sobre un primer texto, luego eso quedó descartado. El Estado sí asumió su compromiso en avanzar en este punto. Fue como bien explicaba el doctor con la sentencia del caso Santiago Leguizamón, tomamos un nuevo impulso y desde abril de 2023 presentamos la propuesta. En aquel entonces trabajamos, o desde ese momento trabajamos con la Comisión de Derechos Humanos de aquí del Senado,
Lo que buscamos es precautelar el derecho ciudadano al acceso a la información y a la libertad de expresión. Paraguay tiene lamentablemente la cifra de 21 colegas asesinados desde 1991 hasta hoy. Registramos unos 600 casos de agresiones, digamos, al derecho a libertad de expresión también en ese periodo. Eh, Lastimosamente, en las últimas semanas ustedes habrán visto que se han dado casos que nos muestran que esos niveles de agresión que antes se registraban casi exclusivamente en el interior del país, hoy están sucediendo ya aquí en la capital, lo que nos muestra que hay un avance de los niveles de violencia. Y por eso creemos que es el momento adecuado en que el Estado tome, digamos, el tema en sus manos y logre dar un mensaje también de poner un punto final a, por lo tener una política pública que contribuya, por un lado, a prevenir este tipo de situaciones, que el mecanismo tiene prerrogativas para trabajar en la prevención, también para brindar protección. Nosotros en estos años, desde que salió la sentencia hasta hoy, tenemos 2 colegas asesinados en Pedro Juan Caballero. Ambos, uno de ellos había recibido amenazas, caso Humberto Coronel, y no fue lastimosamente protegido adecuadamente, y eso derivó en que fuera asesinado al salir de su lugar de trabajo, la radio donde él trabaja en Pedro Juan, ¿verdad? Eh, entonces creemos que con este mecanismo se podría brindar también otra de las patas que a nivel de estándar internacional en materia de libertad de expresión, que es la protección, se cubre ese punto, como así también la procuración de justicia con algunos puntos que hemos incluido, que es la presencia de la defensa pública, que nos va a permitir contribuir a que en los casos de amenazas, de violencia contra colegas, se pueda atender la necesidad de buscar justicia, ¿verdad? Estos son los principales puntos que nosotros estamos reivindicando. Y bueno, y reiterar que con esto el Estado paraguayo también se colocaría, digamos, en una posición de vanguardia en materia de protección de libertad de expresión, que para nosotros sería un honor, ¿verdad? Creo que para todos va a ser beneficioso que eso se dé. Le dejaría la palabra a Dante Leguizamón, que Dante es compañero nuestro, es abogado, es el hijo de Santiago Leguizamón. La familia, junto con la familia, hicimos parte del caso ante la Corte Interamericana, y bueno, Dante también ahora es secretario ejecutivo de la CODEUPI, así que es la parte más jurídica y legal, y bueno, maneja absolutamente todo lo que tiene que ver con el proyecto, ¿verdad? Dedicaría a esa. Es la palabra durante le dice, bueno, Muchas gracias, senador. Muchas gracias a todos los senadores y senadoras presentes. Este proyecto es el resultado de un trabajo interinstitucional que se viene realizando en el 2019. Se han dado discusiones con instituciones públicas, con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones de periodistas, e inclusive el proyecto ha sido evaluado y mirado por organismos internacionales, o sea, por organizaciones internacionales de protección a periodistas. Como bien decía el doctor Barrios, es un proyecto que busca llenar un vacío a partir de la experiencia también que tiene el Paraguay desde el asesinato de Santiago Leguizamón a la fecha, ¿no? Ahí existen se han realizado distintas medidas o intentos de medidas de protección a periodistas que lastimosamente han sido insuficientes en toda la era democrática. Los ataques a los asesinatos de periodistas, la mayoría continúan impunes, y además de las agresiones y amenazas que también continúan impunes. Digo que el proyecto es resultado de la experiencia, porque el proyecto toma como base la experiencia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pero lo analiza desde la particularidad y la necesidad de la especial protección que requieren los periodistas y las periodistas. Y también de las dificultades que tuvo este mecanismo para lograr efectiva protección y objetivo avance en política pública. Por eso está organizado, como bien mencionaba el doctor Barrios, está organizado en una comisión de protección que sería una comisión más política, con posibilidades
de generar esa movida política dentro del órgano de protección y un órgano más de ejecución cotidiana, podríamos decir, de la medida de la protección. El proyecto trae también medidas de protección personal, colectiva y subsidiaria también, que sería una innovación y es un proyecto que trae, como bien decía Santiago, le pondría a Paraguay a un nivel de vanguardia en temas de protección de periodistas y personas defensoras. Como la necesaria protección y la necesaria protección especial que requieren los periodistas es una cuestión altamente discutida en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y consideramos que el texto al que hemos llegado en distintas y varias conversaciones es sumamente satisfactorio para lograr efectivamente esa protección y poder avanzar en materia de asegurar la libertad de expresión con la importancia que tiene eso para la democracia. Después estamos como a disposición para cualquier pregunta, o sea, el proyecto, hemos trabajado intensamente con la Comisión de Derechos Humanos, también acá en la Comisión de Legislación, con las distintas organizaciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil para poder lograr un proyecto con esta dimensión y que tenga la fuerza y la importancia que tiene este. Muy bien. Senador Nakayama, tiene la palabra. Gracias, presidente. Simplemente para apoyar lo manifestado aquí por los colegas que nos visitan desde el gremio de periodistas, ¿verdad? Porque esta es una ley necesaria para la protección, no solamente por el ejercicio de la profesión, sino por el ejercicio de la profesión en un país como el nuestro, que es diferente. Si bien en todo el mundo se tiene que garantizar la libertad de prensa, que no es otra cosa que la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en varias ocasiones. Es decir, nosotros garantizar el libre ejercicio del periodismo y de la prensa libre, lo que estamos haciendo es cumplir con la garantía constitucional que tienen todos los ciudadanos de poder expresarse libremente y de pensar libremente. Entonces, lo que hemos visto lamentablemente en nuestro país, en muchos casos, es que esa libertad es coartada al punto de que se ha llegado al asesinato para acallar. Hemos tenido desde Santiago Leguizamón hasta hoy muchos casos de periodistas que han revelado conexiones del crimen organizado, organizaciones narcos, etcétera, que fueron acallados por esos motivos. Entonces, un sistema de protección para estos periodistas es absolutamente necesario. Una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Paraguay no solo es parte, sino que ahora también está representado por miembros, ¿verdad? Entonces, con más razón creo que es necesario apoyar la creación de este mecanismo de protección a través de este proyecto de ley, por lo cual voy a dar mi voto a favor. Gracias, senador. Quisiera agregar dos, tres cositas. Bueno, uno justamente tomamos el ejemplo de Pedro, un lugar donde no solamente se asesinaron a aquella los periodistas, también asesinan intendentes, también asesinan diputados, también asesinan gobernadores. O sea, es un ejemplo un poco, la ciudad es un ejemplo un poco, tendríamos que tener una ley para cada uno de todos esos mecanismos, pero en este también veo, doctor, que se crea un ente autárquico, ¿verdad? Contará con los recursos necesarios y suficientes del presupuesto general de las naciones. Nosotros no opinamos en esa parte, ¿verdad? Porque esa es la parte de la Comisión de Hacienda. Sí. Porque ahí No,
Si me permite, presidente, ahondar sobre ese punto. De hecho, que este proyecto plantea la posibilidad que este organismo dicte medidas de protección, ¿verdad? Y digamos, son de tres clases, pues, medidas de carácter personal, medidas de carácter comunitario y medidas complementarias. Entre esas medidas, por supuesto, está resguardar la seguridad por un montón de acciones, vamos a decirlo, de custodia policial, seguridad personal, protección de celulares, computadoras, notebook, protección de archivos, documentos de investigación, provisión de celulares específicos, asistencia económica para alojamiento, transporte. Es decir, de hecho que va a necesitar para que estas medidas se hagan efectivas un poco de presupuesto sin dudar. Y por otro lado, sí, pero además de estas medidas de protección que son concretas, específicas, personales, digamos, y también hay medidas preventivas de educación, y, en fin, de instalación de infraestructura, asegurar la continuidad de los estudios, de los niños, etcétera. También hay en la parte penal una, perdón, innovación, senador, que quiero señalar un poco. Resulta que nuestro como generalmente los hechos punibles que se cometen contra los periodistas, los casos que tuvimos, la experiencia, ¿verdad? Son de acción penal pública. Entonces, el monopolio lo tiene el Ministerio Público y por lo tanto las líneas de investigación que deben seguir respecto a ese hecho punible en concreto, lo sigue el Ministerio Público sin que la víctima o los familiares de la víctima puedan intervenir, salvo que contraten un abogado penalista, a modo de querellante adhesivo y estén ahí de manera onerosa. Lo que hace este proyecto también es permitir que la Defensoría Pública, que generalmente está para atender a los procesados, imputados en un proceso, en este caso abra un departamento, vamos a decir así, que esté al servicio de los sujetos de esta ley, a modo de que los defensores públicos puedan ser defensores de estos periodistas, personas que trabajan los derechos humanos, etcétera. Hay que señalar que tenemos un precedente como esto, como son, por ejemplo, los defensores de la niñez y también en el caso de las mujeres. Es decir, que sí, ya el Ministerio de la Defensa Pública está incursionando no solo dentro del proceso penal en la defensa del reo, sino también de las víctimas. Prefiero cuidar a la niñez. Entonces, aquí se crea este departamento para que exista un grupo de defensores públicos al servicio de los sujetos de esta ley. Y por otro lado, también tenían un impedimento que son los hechos punibles de acción penal privada, que determinados hechos punibles de acción penal privada van a pasar a ser ahora de oficio perseguibles por el Ministerio Público, porque por la naturaleza del caso, por ejemplo, una amenaza, el hecho punible de amenaza, el hecho punible de violación de domicilio, de lesión a la intimidad, son todos delitos de acción penal privada donde el Ministerio Público no interviene. Pero nosotros ya sobre esto de convertir a delitos de acción penal pública, ya tenemos también precedente. Presidente, recordarán ustedes que recientemente hemos sacado esa ley sobre los hurtos, de la serie de hurtos, por ejemplo, de carnes, de los líquidos, de precisamente hurtos bagatelarios, de hurtos bagatelarios. Precisamente este era uno de los conflictos por el cual no se podía hacer y justamente se pidió que sea de acción penal pública para que ya no se necesite demasiada intervención. Entonces ya tenemos un precedente y esto podría ser lo mismo. Hay 4 hechos punibles que dejarán de ser si las víctimas son los sujetos de esta ley en circunstancias que son perseguibles por relación de su trabajo que ejercen, ¿verdad? En ese caso, estos hechos punibles van a pasar a ser de persecución de oficio por parte del Ministerio Público, que es la disposición que se le agrega. Y un poco para señalar concretamente cuáles son las medidas de protección que sin duda las demás van a necesitar un presupuesto. Gracias. El sindicato de periodistas, acá también se lo beneficiados, o por lo menos a quienes abarcan la ley. Los periodistas están bien identificados. Los periodistas son periodistas. Generalmente tienen carrera, tienen oficio, tienen profesión, tienen algún tipo de credenciales, ¿verdad? Ahora, lo que se refiere a personas defensoras de derechos humanos, cualquiera
Ese está totalmente abierto, ese no está definido. Yo un día digo, yo soy defensor de los derechos humanos y soy ya defensor de los derechos humanos. O sea, no es como el periodista que tiene que hacer una carrera, que tiene que trabajar en algún medio, etcétera, va haciendo su... O sea, yo sé quién es periodista. O sea, el gobierno o el Estado va a saber bien quién es periodista. Ahora, si de derechos humanos, acá es muy malo. Entonces, no sé, es que de los periodistas no hay ningún problema, porque están bien identificados y podemos saber bien quiénes son los periodistas. Pero al agregar la persona defensora de derechos humanos, había un abanico de que cualquiera puede estar ahí. Entonces, esa secretaría que sabe qué monto de dinero va a necesitar. Porque si le tengo que poner un guardia a cada uno, pues fíjate, ¿no? Yo soy defensor y cada soy defensor. No hay una carrera, no tiene algo por el cual se le puede identificar. ¿Qué opina Ana Callado? Bueno, Muy vago la definición, muy, a menos que sea, yo pertenezco a Amnesty International, acá tengo, ese sí, pero no, acá no dice eso. yo voy a dar mi opinión. Sí. Como justamente este mecanismo va a estar integrado por personas de distintas instituciones, ¿verdad? No es que cualquiera va a decir yo por tal cosa ahí. Va a haber una manera objetiva de poder determinar si un perfil Dentro de su si un órgano. acá No. involucrado el círculo de periodistas. O sea, hay una cierta, o sea, el ejercicio del periodismo pues, es de hecho una cuestión que no está ligada a que vos tenés que tener título de periodista. Es casi como el caso del historiador. Ahí voy a poner este ejemplo porque no, porque muchos de los mejores historiadores que nosotros hemos tenido son historiadores profesionales. ¿Verdad? Y también muchos de los periodistas Medio, para una necesidad. no, ya sé, Existe una universidad digo nomás porque no es lo mismo tecnicatura sería. no es lo mismo que decir en la medicina o de la abogacía donde de otra forma puede ser perfectamente industrial y ser periodista que tiene programas de traducción. Vos estás más capacitado que un periodista normal de hablar de eso. Conocer, saber lo que va a contar eso. Entonces, el caso del periodismo, yo creo que en ese sentido no se puede ligar a No, pero el periodista está bien identificado. El otro nomás no está bien. El otro es una puerta que abrir. Pero hay pues o sea, hay una forma de que, o sea, dentro de la. claro, o sea, que van a tener Gente. y se tiene que cuidar. Es lo mismo que vamos hablando del juez de ejecución penal. Pero, o sea, al pasar por el juez de ejecución penal, él al final va a decir si se aplica el derecho extraordinario o no. O sea, no es algo totalmente liberado que uno dice yo soy y ya, no, acá te ponemos a vos, guardia, esto, aquello, porque si no se puede, también lógicamente caer en abusos, ¿verdad? De que es lo que se quiere, entiendo también, limitar para que le vaya al grupo que estamos unidos. ¿Quieres decir algo? Presidente, con relación a este punto para que conteste también. Bueno, Esa preocupación fue exactamente lo que yo mismo tuve en la mesa técnica. Incluso me preocupó porque la comisión que va a dirigir este organismo tiene que estar representado, tienen que ser personas que sean electas por sus pares, por ejemplo, los defensores de derechos humanos. Entonces, el mismo cuestionamiento yo le hice a ellos, a ver cómo esto se aterrizaría en la práctica, a ver si hay un listado, hay una asamblea, y entonces, para que explique el senador eso, las dos cosas luego. Sí, bueno, primero, el concepto de persona de derecho, persona defensora de derechos humanos es un concepto amplio porque justamente hay distintas modalidades y formas de defender derechos humanos y que ni siquiera solamente tienen que ver con trabajar en la sociedad civil o trabajar con comunidades. La experiencia de protección en América, tanto en Colombia como en México, los mecanismos han servido para proteger inclusive funcionarios públicos, jueces, fiscales amenazados y perseguidos por el crimen organizado o que estaban investigando el crimen organizado. O
sea, la amplitud del concepto nos puede dar la posibilidad que este propio mecanismo también determine y trabaje con funcionarios públicos que pueden estar amenazados desde su función pública, ¿verdad? Por eso es que esto, las personas defensoras de derechos humanos es relativamente amplio, pero como bien dice el senador Cayama, eso reglamentariamente puede ser, primero, acotado y segundo, cualquier decisión que se pueda tomar, hay una participación muy amplia de instituciones públicas y de personas de alto perfil de las instituciones públicas, porque eso es lo que se busca con el proyecto. A la hora de la implementación hay experiencia, la experiencia del MNP es una experiencia muy interesante. Como parte del proceso de la constitución del órgano que va a seleccionar al MNP. Entonces, y todas las instituciones que participen del proceso tienen que registrarse, tienen que validar su objetivo, sus funciones para formar parte y para poder participar, digamos bien, de ese proceso. Las personas tienen unos requisitos muy estrictos también para formar parte, ¿no? Como bien dice, es una preocupación sumamente entendible, senador, que cualquier persona pueda decir, yo estoy defendiendo, pero para eso, dentro de la reglamentación y con los procesos de participación, tanto de periodistas como de otros grupos, significa que, o sea, digamos, se velaría para con seguridad para que eso no sea arbitrario desde un punto de vista. Eso. Sí, gracias. En otras palabras, senador, van a tener que presentarse ante la comisión para que sean identificados. Y ahí tendríamos un nivel. No, yo te digo nomás porque del fútbol tengo una experiencia, más que nada, de la parte periodística. Un tipo un día le dan un walkie y le dice, bueno, será, anda y acercarte a los jugadores y habla y editar. Nunca hizo nada, siempre escuchó nomás. Y se va y hace, y ¿qué sos vos? Walkie. Walkie-tero, tal. Y vos le mirás y le decís, recién te voy una palabra y vos le mirás y le decís, Dios madre, no, yo estoy trabajando con Arturo. ¿Está bien? Trabajar con Arturo. Pero nunca te dicen, te acaba, no. Él no llega, claro que a veces en su cosito dice la radio o lo que sea. Pero así nomás, un día, porque es amigo de alguien que está ahí, entró y él ya es periodista, cosas que no es un periodista. Periodista tiene otras características. Ese debe tener otra. Y ese puede decir cualquier cosa. Y uno tiene como defenderte, y él tiene todos los días para decir su. O sea, es normal. Digo, nomás cuando te pones al otro lado y vos sos atacado. Rápido, pues. Y es medio inimputable, pero pues eso no existe, ¿no? Le vamos a sacar ropa y pum, le sacan. Y desaparece. Se metió unas cuantas. Yo quería referirme al tema presupuestario, que justamente es una preocupación que nos había señalado recién. Sí. Haciendo una estimación, nosotros, también basado en lo que fue el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, nos da un monto no muy significativo, digamos, en cuanto a recursos. ¿Verdad? Aún así, está también la experiencia justamente de ese proyecto en donde salió la ley y en su proceso de implementación. Recién se fue construyendo la parte presupuestaria, ¿verdad? Entonces, también queríamos mencionar un poco eso, que si bien es importante para nosotros el tema del presupuesto, principalmente por experiencias que tenemos, es una cuestión que podemos ir ajustando en el camino posteriormente, y que también está a lo mejor Dante puede profundizar en eso. Hay también dentro de la resolución de la Corte, de la sentencia de la Corte Interamericana, la creación de fondos respecto a recursos para protección a periodistas que dictamina la Corte, que hasta hoy día no se ejecutaron, ¿verdad? Que ya tiene como 2 años de vigencia, que también podría constituirse como un recurso que se podría otorgar después al mecanismo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Su presencia, vamos.
deliberar a cabo el momento y perdonar muchísimo. Ya, sí. Gracias, muchachos. Tomando. Hasta luego, gracias. Luego, gracias por la presencia. Sí, por favor. Bueno, tenemos uno para Sí, señor. aprobar con modificaciones en el punto 2. Bueno, este era. Los puntos por el archivo, senador, si quiere escrito, senador, identificamos varios puntos. 21 tenemos por gerencia, que son proyectos para enviar al archivo. Dale, perfecto. Tenemos, por ejemplo, 5 proyectos que versan sobre la ley derogada de protección animal, la última ley del 2025, la 7513. Después tenemos proyectos que si bien son de alcance municipal, que no corresponde que dicen las cámaras, por ejemplo, versan sobre condonación de deuda y era ya del 2009, entonces son proyectos también extemporáneos que se podría enviar al archivo. Después identificamos, por ejemplo, 5 proyectos de ley que versan sobre la ley anterior de Policía Nacional, ya tenemos la ley de 2024, luego la ley de armas, también identificamos 2 proyectos que versan, ya tenemos una nueva ley, entonces ya está derogada. Tenemos también proyectos de ley que modifican, que buscan modificar la ley, perdón, 1626, que es la de la función pública, ya tenemos la nueva ley de servicio civil, y lo mismo, un proyecto de ley que busca modificar la ley de feriado, una ley de feriado, que ya está derogada, tenemos nada. Entonces, ¿Cuáles son para anotar acá? 3 archivar, ¿verdad? entonces archivar tenemos 3. 5 de protección animal. A ver, no, pero acá en nuestro orden del día, el 3 es para archivar. Sí, el Bueno. 3 va todo para el 3. archivo, que son 21 en total. A 21 en total. Claro, y ahí fijando por tema, protección Sí. animal 5, después tenemos 3 de alcance municipal que ya Sí. son temporáneos, 5 de Policía Nacional, 2 de armas, después del tema tributario que es 1, 2, 3, 4, porque la ley del 2019 del nuevo regulación del sistema tributario, entonces 4. 2 de feriados nacionales, y luego identificamos uno de arancel consular, que ya había salido la ley nueva el año pasado, Este es el tránsito, ¿no? ¿Verdad? y de tránsito también, que ya tenemos ley nueva de tránsito. Entonces, todito ya es así. todos son para enviar al archivo. O sea, De hecho, ya hay una resolución entonces ya de la termina Cámara el- que nos falta a incluir todos aquellos que tengan más de 5 años, pero nosotros, para darle un trabajo serio, lo que estamos identificando, no incluir nomás de 5 años para atrás. Entonces, todo el archivo. Los que estemos a favor de todo el archivo, suficiente mayoría. Suficiente mayoría. Para mandar al archivo, Nano. Ok, ya está. Muy bien, muchas gracias por la presencia física y telemática de los senadores y muchas gracias por participar. Continuamos. Se levanta la sesión. Se levanta, Arthur.